Shalom, este es un estudio acerca de la festividad de Pesaj en el Brit Hadashah, lo que tradicionalmente se conoce como el Nuevo Testamento, que no hay una división en realidad entre Antiguo y Nuevo, es solamente un escrito hebreo, judío, todo lo que se llama el Tanaj, que es un acróstico de la Torá, los profetas, Nebaim, y los escritos que tuvimos, Tanaj. Ese es lo que se conoce como la escritura del pueblo de Israel. Y los escritos de los Talmidim o de los discípulos del Mesías son las cartas, lo que se conoce también como los evangelios y Gerot Basorot. La pregunta es, ¿qué tan impregnadas están esas cartas y esos evangelios en el contexto del lenguaje judío tradicional para transmitirnos el cumplimiento de los mandamientos de la comunidad en el siglo I, cuando esos escritos y esas cartas, lo que se conoce como el Nuevo Testamento, fue escrito, valga la redundancia, cuando fue construido? ¿Cómo era la mente, el marco mental de la comunidad de ese tiempo? Es lo que vamos a tratar de analizar en referente a la celebración de Pesaj. Entonces, el libro de Levítico, capítulo 23, nos dice en lo referente a esta celebración. Estas son las festividades del Eterno. Elá Moedí, Adonai. Son los Moedim del Eterno, las convocaciones santificadas, Mikrai Kodesh, a las cuales convocarás en sus tiempos determinados. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es para el Eterno. Y aquí nos está hablando acerca de la festividad después del Shabbat, que es la fuente de la bendición. Viene el primero de las celebraciones, de las festividades, que es en este caso la festividad de Pesaj, erróneamente traducida como Pascua. Y Pesaj tiene lugar en el mes primero, que en el idioma hebreo es el mes de Aviv, significa primavera, o el mes también conocido como Nisan. En este mes, que es el primero de los meses de acuerdo al libro de Éxodo, capítulo 12, donde el Eterno, bendito sea su nombre, rotó el calendario, y el mes de Aviv, que antes era el séptimo, ahora lo convierte en el primero del mes, por lo cual es el mes en el que inicia la vida nacional, o el conjunto del pueblo de Israel tiene un nuevo comienzo en el mes de Nisan. En el día 14 se celebra Pesaj, y es lo que está hablándonos este versículo en particular. Y Pesaj en la escritura, aquí lo podemos ver, tenemos el Pesaj en Mitzraim, o el Pesaj en Egipto, que celebró Moshe precisamente en el libro de Éxodo 12, cuando el Eterno gira el calendario. Y también tenemos el Pesaj en la conquista, en tiempos de Yehoshua. Esto viene en Yehoshua capítulo 5, verso 10. También tenemos Pesaj celebrado en Jerusalén en los días del rey Josías, Yoshiyahu. Esto viene en Segunda de Reyes capítulo 23 y en Segunda de Crónicas capítulo 35. Y también otro Pesaj que se celebró en Jerusalén en tiempos de Esdras, cuando regresaron de la cautividad, Esdras 6:9, y aquí podemos ver diferentes ejemplos de una celebración de Pesaj en diferentes épocas por la comunidad del pueblo de Israel. El libro de Éxodo, en el capítulo 12, del verso 3 al 11, dice: habla a toda la congregación, a la quejilá de Israel, diciéndole: a los 10 de este mes tomará cada uno un cordero por las familias de sus padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera pequeña, que no alcance a comer del cordero, entonces tomará a su vecino cercano de su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echarán cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y habrás de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la asamblea de la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura,
con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerás de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies, sus intestinos, y ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana. Y lo que habrá de quedar hasta la mañana habrás de quemarlo en el fuego, y así habrás de comerlo. Ceñidos tus lomos, con tus zapatos en tus pies, con tu bordón en tu mano, y lo comerás apresuradamente. Este es Pesaj para el Eterno. Bendito es su nombre. Y esto viene en Éxodo 12. Este conjunto de versículos, del versículo 3 al 11, nos dan un parámetro acerca de cómo se debe celebrar Pesaj. En este caso, podemos ver en otro estudio acerca de los 15 pasos de la celebración de Pesaj, que aquí están resumidos a una manera generalizada cómo se debe celebrar la festividad. Tienes que tomar un cordero macho de 1 año, lo traerás de entre las ovejas y a partir del día 10, dice el versículo 3, a partir del día 10 lo vas a tener en observación hasta el día 14 y vas a asegurarte que no tenga ningún defecto porque es para el Eterno, bendito es Él. Tiene que ser perfecto. También nos dice la Escritura que tienes que sacrificarlo entre las 2 tardes. Si el día bíblico comienza de acuerdo al libro de Génesis o Bereishit, cuando comienza la narrativa y dice fue la noche y la mañana del día primero, por lo cual los días bíblicos empiezan al caer el sol hasta el otro día siguiente al caer el sol. Entre las 2 tardes es el punto intermedio de las 2 tardes cuando se debe celebrar esa festividad de Pesaj. Y de acuerdo a la temporada del año, si es en primavera, los días son más largos. En la hora específica entre el atardecer, casi por anochecer, lo divides en medio y vas a ver que es acerca de las 3 de la tarde en tiempo de primavera, que es cuando se celebra Pesaj. En invierno los días son más cortos, entonces la parte intermedia de los días cortos, lógicamente es otro periodo del día. Y es justo cuando el sol comienza a declinar en el oeste, es las 3 de la tarde. Es cuando comienza el sol a declinar y es el inicio de la puesta del sol. No la puesta misma del sol, sino el inicio de la puesta del sol o de la caída o del descenso del sol. En el servicio del templo, en el Beit HaMikdash, el tiempo se divide en 4 partes y el cuarto entre las 12 de la noche y las 3, perdón, de las 12 de la mañana y las 3 p.m. se le llama la ofrenda del inicio de la tarde. Al cuarto de las 4 partes, al cuarto que es entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde se le llama la ofrenda del final de la tarde, o sea, entre las 2 tardes. Y significa el punto exacto de estos 2 periodos de tiempo. También se le conoce como la hora novena, la hora en que Yeshua nos dijo, consumado es. Y a manera de poder ilustrar este concepto, voy a tratar de iluminar o escribir aquí en la gráfica este contexto. Si el día consta, voy a poner aquí día, es igual a 24 horas. El día tiene 24 horas y normalmente sabemos que son 12 horas de luz, que le llamamos día, y tenemos asimismo 12 horas de obscuridad, que le llamamos noche. Entonces, el día se divide una mitad en luz y otra mitad en obscuridad, día y noche. Si a estas 12 horas del día, la voy a escribir aquí, si las 12 horas del día, si el sol comienza a iluminar, el amanecer toma lugar a las 7 a.m., a esta le llamamos la primera hora.
a las 8, voy a poner aquí 9, 10, a las 11 de la mañana, 12 de la mañana, la 1 de la tarde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así sucesivamente las horas del día. Si el amanecer es a las 7 es la hora primera, a las 8 sería la hora segunda, a las 9 la hora tercera, las 10 de la mañana sería la hora cuarta, las 11 la hora quinta, las 12 la sexta, la 1 de la tarde la séptima, las 2 de la tarde la octava, y las 3 de la tarde que menciona la escritura es la hora novena, las 4 serían la décima, las 5 la 11ª, la sexta sería la 12ª y la séptima ya, bueno, estas son las 12 horas de el día. Y también la noche, si dividimos el periodo de obscuridad, tradicionalmente en la escritura nos los menciona a manera de vigilias. El concepto de vigilia es más que todo un concepto de los griegos y de los romanos, y el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, nos las menciona porque es la cultura en que ese tiempo la población vivía bajo el yugo del Imperio Romano. Pero las 12 horas es dividida bíblicamente nada más había 3 vigilias o 3 periodos. Y los voy a escribir aquí abajo para que usted los pueda buscar si le interesan. La primera es mencionada en Lamentaciones. Lamentaciones de Jeremías en el capítulo 2, verso 19. La segunda es mencionada en el libro de Jueces capítulo 7, verso 19. Y la tercera porción de la noche se menciona en Éxodo 14, 24, y también se menciona en Primera de Samuel 11, verso 11. Entonces, bíblicamente se divide en 3 porciones la noche, más culturalmente, en tiempos de Yeshua, en el siglo I, se dividía en vigilias, 4 vigilias, dividiendo a 12 horas entre 4, son 4 por 3, son de 3 horas, igual a 3 horas por vigilia. Entonces, de esta manera podemos nosotros ver que si anochece, en este caso a las 7 de la tarde, que es aquí donde terminaban las 12 horas que teníamos, si 7, 8, 9, 10 sería la primera, de 7 a 10. Y así sucesivamente. Pero usted puede hacer estas anotaciones con más tiempo, en el sentido de poder aprender que el cordero, dice la escritura, que sería sacrificado entre las 2 tardes, y es aproximadamente entre las 2:30 y 3:30 de la tarde. Este es lo que se conoce como la hora novena, y es en el momento en que se sacrifica el cordero de Pesaj, y tiene que consumirse antes de la medianoche, antes de las 12 p.m., tiene que consumirse el cordero. Ceñidos tus lomos, con tu bordón en tu mano, calzados tus pies, y tienes que consumirlo en esa noche. Entonces, es como tenemos que celebrar Pesaj. ¿Cómo se celebraba Pesaj? Pesaj se sentaba uno en su mesa. La escritura no nos dice en ningún versículo los detalles de las leyes y ordenanzas de la celebración de Pesaj, pero sabemos por la tradición del pueblo de Israel que tenemos que imitar a nuestros líderes. En este caso, tenemos que ir a aprender acerca del pueblo de Israel. Cuando nuestro maestro Moshe, el Eterno, le dio el mandamiento de que construyeran el Mishkan, el tabernáculo, al construir el tabernáculo y prepararse para la inauguración del mismo, Moshe vio toda
la multitud de las 12 tribus de Israel. Voy a escribir aquí 12 tribus de Israel. Y cuando Moshe ve la multitud de las 12 tribus de Israel, en su mente dice, ¿cómo voy a organizar a todo este campamento, a esta grande nación, a esta grande nación? Y el Eterno, esto viene en un midrash, el Eterno, bendito sea su nombre, le dijo, ellos saben cuál es su posición, porque esto lo aprendieron de su padre Jacob. Así como su padre Jacob lo sentaba a la mesa, así ellos van a saber posicionarse alrededor del Mishkan o alrededor del tabernáculo, de tal manera que si dibujamos un rectángulo, una mesa, voy a poner aquí mesa, o también puede ser tenido como el Mishkan, que es el tabernáculo. De igual manera, cuando Jacob Avinu, nuestro padre Jacob, duerme, él es llevado en su ataúd y lo cargan de la misma manera a sus hijos como se sentaban a la mesa. Entonces, en la mesa, ¿cómo se sentaba Jacob? Se sentaba en la cabecera. Voy a poner aquí la Y de Jacob, el padre, se sentaba. A su mano derecha se sentaba Benjamín. Voy a poner la B de Benjamín. Y después de Benjamín se sentaba Yosef, que son los dos hijos de Rachel. Después de Yosef, en este lado de la mesa, se sentaba Isaacar, voy a poner una I latina, y Isaacar, luego viene Asher, y luego viene Gad. Y en el otro lado de la mesa se sentaba Neftalí. Y después de Neftalí se sentaba Dan y también Yehuda. Aquí vemos que están sentados los hijos de Israel alrededor de la mesa. En el otro costado tenemos a Leví. Y después tenemos a Shimeón. Voy a poner una S. Y por último tenemos a Rubén. Y básicamente aquí están las tribus de Israel, desde el mayor, que es Rubén, en el lado izquierdo de la Y de Jacob, y hasta el menor, que es de los dos hijos de Rachel, que es Benjamín. Benjamín, su propio nombre, dice, hijo de mi mano derecha. Cuando nació, su madre falleció cuando nació él, pero le decía a su esposo que le pusieran por nombre hijo Benoni, hijo de mi dolor. Y Jacob dice, no, su nombre será Benjamín, hijo de mi mano derecha. De tal manera que la fuerza está en la mano derecha. Jacob sentaba al más joven a su derecha y a Rubén a su lado izquierdo. Y esto es sumamente importante porque cuando es puesto el tabernáculo, las tribus tienen que posicionarse alrededor del tabernáculo, así como nuestro padre Jacob les enseñó que se sentaran. Ahora bien, ya estando en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, viene el Mesías y se sienta también él a la mesa. Se sienta a la mesa, voy a volver a dibujar una mesa. Y cómo ordenar a sus discípulos en la mesa. Usted puede leer en el libro de Mateo, capítulo 10, que son sus 12 discípulos, al igual que las 12 tribus de Israel. Y si posicionara yo al maestro Yeshua, también con una Y aquí en la cabecera de este cuadro, de esta mesa, a su mano derecha tenía que estar el más joven, que es Juan, Yohanan. Yohanan está a su mano derecha. Representa el más joven, la fuerza, al igual que Benjamín. Después de Yohanan viene Pedro, que el Mesías dijo, uno de ustedes es Hasatán, es Satanás y me va a entregar. Y Pedro, dice la escritura, que se reclina sobre Yohanan, sobre el discípulo amado, y le dice, pregúntale al maestro que quién es. Entonces, en Mateo 10 vamos a ver cómo son llamados todos los talmidim o discípulos del Mesías, y están por orden de edad también. Yohanan
que está junto a Pedro. Pedro con su hermano Andrés, mira aquí, Andrés, que también su nombre hebreo es Adam, en griego es Andrés, significa hombre. Y después de Andrés viene Jacob, o Jacobo, hijo de Zebedeo. Voy a poner Jacob, hijo de Zebedeo. Y luego después viene Felipe, y luego viene Bartolomé. Después de Bartolomé tenemos a Tomás, discípulo también Didimo, que también significa amado del Eterno. Y después viene Mateo, y luego después viene Jacob, otro Jacob, hijo de Alfeo. Y después de Jacob, Lebeo. Y luego después viene Shimón, el cananita. Voy a poner aquí el cananita, así lo designa la escritura. Y por último viene Judas. Oye, Judá, el Hasikari, el sicario, el Iscariote. Entonces vemos aquí que Yeshua sienta a sus discípulos de igual manera que nuestro padre Jacob. El más joven está a su derecha y el más grande o el más grande de edad está a su izquierda. El de la derecha representa la fuerza. Y Pedro le pregunta a Yohanan, pregúntale al maestro que quién es. Y cuando Yeshua parte el pan, sentado a la mesa de Pesaj, le da a Judas, que está a su izquierda. Y dice, el que se sienta a la mesa conmigo levantó contra mí su calcañar, y le da a comer del pan, y en eso se levanta Judas y se fue. Y dice la escritura que todos pensaron que iba a darle a los pobres, porque era tiempo de Pesaj, hay que darle alimento a los necesitados, y en realidad se fue porque iba a entregar al Mesías. Pero solo quiero ilustrar de esta manera cómo se sientan los discípulos del Mesías con él a la mesa, de igual manera como es la tradición en el pueblo de Israel, que un padre debe sentar a sus hijos, el más joven a la derecha y el más anciano a la izquierda. Y entendiendo esto, podemos ir a los eventos de la semana de Pesaj, que aquí tengo en el lado izquierdo superior el evento, lo que sucedió. En el siguiente cuadro, el mes de Nisan, el día, al día que correspondió en ese tiempo, la parte de los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el día 8 del mes de Nisan, en ese tiempo, fue viernes, Yeshua entra en Betania, que significa la casa de la aflicción, Bet-Oni, Betani. Y es lógico que él está padeciendo, sufriendo, emocionalmente está preparando para poder ir a enfrentarse a esta grande tarea de dar su vida en rescate por toda la humanidad. Y eso sucede en el 8, un viernes 8 de Nisan. Lo puede usted leer en Mateo 26 o en Marcos 14, Juan 12. Al siguiente día o ese viernes por la noche se celebra Pesaj, que es lo que sucede, es el Shabbat Hagadol de ese tiempo. Es un grande Shabbat que se celebra antes de la festividad de Pesaj. Eso fue el día 9 de Nisan. Al siguiente día es cuando se debe apartar el cordero macho de un año, y podemos leer en el libro de Mateo capítulo 21 que es la entrada triunfal a Jerusalén. También en Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12 es cuando el Mesías llega y limpia el templo, cuando con un fuste volca las mesas de los cambistas y dice, la casa de mi padre es llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Eso tomó lugar el día 10, cuando se separa el cordero y se debe examinar por 4 días, del 10 al 14. El día 11, al siguiente día que el Mesías echa a los cambistas y vuelca las mesas de ellos, él maldice la higuera y también hace su discurso en el Monte de los Olivos. Esto fue un lunes, esto lo puede usted leer en Mateo 21, Mateo 24, Marcos 13,
también Lucas 21. Al día 12 de Nisan, Yeshua viene y enseña en el Beit HaMikdash, en el templo. Esto fue un martes en ese tiempo, o a lo que corresponde al calendario secular. Esto toma lugar en Mateo 21, del 23 al 23:39. Y aquí podemos ver también que los talmidim el día 13 preparan, siempre ahí están preparando el Seder de Pesaj. Y esto viene en Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. Después, el mismo día de la celebración de Pesaj, que comienza a la noche del 13, cuando ellos están ya preparando o haciendo el Pesaj, en ese tiempo se podía hacer la festividad de Pesaj o comer el cordero desde la noche del 13, si es que todos estaban circuncidados dentro de Jerusalén y todo estaba preparado, tenían que ir al templo para que los Kohanim, antes de que oscureciera, les pudieran preparar el cordero y de esa manera ellos regresar y poder consumirlo. Los talmidim de Yeshua están celebrando Pesaj desde la noche del 13 y el día 14 él es puesto en el madero entre las 2 tardes, cerca de entre las 2:30 y 3:30 de la tarde. Eso fue un jueves en ese tiempo. Y el día 15, que era un Shabbatón o el primer día de los panes sin levadura, lo cual nos explica Levítico 23 y Números 28, también Lucas nos lo narra en el capítulo 23, lo que es el primer día después de que el Mesías es crucificado. Se cuentan 3 días, 15, 16 y 17. Y es en el día 17 cuando el Mesías se levanta con poder y gloria. Se levanta con poder y autoridad porque al Mesías la muerte no lo puede contener y él se levanta. En aquel tiempo que se regía el pueblo de Israel sobre todo con el calendario bíblico, que es lo que estamos tratando de ilustrar, pero teniendo notas del calendario secular para que usted tenga una idea. En aquel tiempo el pueblo de Israel no se regía por lunes, martes, miércoles o jueves, por lo cual es irrelevante que si la resurrección ocurrió en sábado, en domingo, en lunes o en jueves. Lo que sí sabemos es que el Mesías es puesto el día 14 cuando se celebra Pesaj y que el día 15 que celebra panes sin levaduras, él es escondido como uno esconde el pan sin levadura en un servilletero, lo esconde. Y el día 17, que es el día de la resurrección, el Mesías se levanta con poder y autoridad porque la muerte no lo puede contener y es cuando se celebra la fiesta de primeros frutos. En el idioma hebreo se llama Hag Bikurim o la fiesta de las primicias. Él es el primero que se levanta de entre los muertos para no volver a ver corrupción. Todos los demás, por ejemplo, Lázaro, que el Mesías lo resucita y le dice, Lázaro, levántate. Y le dice a la gente, quítenle las vendas. Lázaro volvió a morir y su cuerpo vio corrupción. Mas el Mesías, cuando él es puesto por 3 días y 3 noches en esa tumba, él se levanta con poder y autoridad y su cuerpo no vio corrupción. Ni aún uno solo de sus huesos fue quebrado cuando estaba en el madero y era costumbre de los soldados romanos venir y romper los huesos de los que estaban ahí para poder acelerar su agonía y que pudieran entregar el espíritu o morir. Cuando vienen con Yeshua, ven que él ya había expirado. Entonces, ya no necesitaron romperle uno solo de sus huesos, por lo cual el Mesías al tercer día se levanta con poder y autoridad. Y de igual manera, los que creemos en su nombre y amamos su venida, podemos también ser partícipes de imitar al Mesías en el día postrero, cuando Rav Shaul nos lo dice en 1 Corintios 15. He aquí les digo un misterio, no todos moriremos, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al final shofar, al final sonido de el shofar. Espero que esta reseña general de la celebración de Pesaj con sus diferentes eventos les sirva para sus estudios en estos días que estamos preparándonos para celebrar Pesaj. Shalom.